Teníamos entonces dos videos para trabajar, dos videos para ver que nos sirven para compartirlo con nuestro equipo de trabajo, para compartirlo con nuestros compañeros y para quienes trabajen en bachillerato, pues sobre todo en grados de noveno en adelante y quienes trabajen en educación superior, sería muy rico que compartieran con sus chicos el video de la educación prohibida. Les estaba contando que es un documental que se hizo el año pasado a nivel iberoamericano sobre los paradigmas de la educación y cómo nuestras metodologías de trabajo deben renovarse porque nuestros sistemas también han cambiado y las nuevas generaciones nos están pidiendo nuevas maneras de conocer el mundo y de experimentar el mundo, que es lo que estamos buscando a través de este curso. Esta semana que comenzamos, que vamos a, pues que empezamos el martes con la posteada de la información en el sitio, pero que hoy explicaremos, se llama Hazlo tú mismo. Recuerden que cuando iniciamos les decíamos que íbamos a tener una primera semana para adaptación, una segunda semana en la que desarrollaríamos nuestro primer objeto para facilitar el aprendizaje y no solo facilitarlo, sino también registrar lo que fue la bitácora y que al lado de esa bitácora íbamos a conocer un método o una estrategia para compartir la información, que fue el paso a paso a través de imágenes y el apoyo audiovisual también, con los videos que vimos para la costura de la bitácora. Esta tercera semana de trabajo de Hazlo tú mismo, vamos entonces a conocer otra manera de comunicar la información y son las instrucciones o el paso a paso pero ilustrado. Miren que ya en las instrucciones que montamos esta semana en la página de Entrenodos no hay fotografías, sino ya pues del kit finalizado, sino que tenemos los dibujos de todo lo que sucede. Con los objetos que proponemos esta semana, hay otra particularidad también, y es que a través de ellos se pueden comprender fenómenos físicos relacionados con la óptica. Muchos de ustedes dirán, entonces, claro, para los de química, para los de física, incluso para los de matemáticas, para los de las ciencias exactas, va a ser muy fácil hacer objetos para enseñar o objetos para aprender, porque siempre hay una posibilidad de experimentar, pues de hacer unos experimentos y hay unos materiales dispuestos para eso. Pero entonces, no nos cerremos ahí, pensemos yo como profesor de sociales, yo como profesor de religión, yo como profesor de ética, ¿qué puedo hacer también para que mis chicos aprendan? Tuvimos el ejemplo de las bolsas mágicas o las bolsas del tesoro que ya nos montaron fotos y pudimos ver qué contenían. Ahí también se nos abre y están estos elementos de los kits para aprender. Tenemos dos elementos que son el caleidoscopio y la cámara oscura. Miren que el objeto por sí solo puede que no genere el conocimiento ni la experiencia que nosotros queremos transmitir. Es necesario que haya un acompañamiento de ese objeto. De nada me sirve simplemente llegar y soltárselo a mi estudiante porque probablemente él lo va a armar, pero no va a haber un análisis, ni va a haber una profundización, ni va a haber una conversación en torno al objeto que estamos haciendo. Entonces, la magia de todo este cuento es lo que pasa mientras estoy haciendo. Toda la riqueza que encuentro en el proceso no es solo terminarlo, sino qué me está pasando y qué estoy pensando mientras lo estoy elaborando con ellos. Los invito, José, Edwin, muchas gracias por compartir la pantalla. José, podemos poner la pantalla de Edwin para ir mirando las imágenes. Perfecto. Este primer objeto es el caleidoscopio. El caleidoscopio probablemente es el más complejo de los dos que tenemos acá. Se los voy a ir explicando y también les voy a contar cómo podemos reemplazar los materiales en caso de no tener posibilidad de cortar acrílico cerca donde estamos, en caso de no encontrar
un tubo de cartón. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Regálenme un segundo, yo abro acá también mi espacio. Lo bonito de estos objetos y lo interesante de estos objetos es que en el caso del caleidoscopio yo lo puedo personalizar. Entonces se me puede convertir en algo muy preciado, lo mismo que pasaba con la bitácora. ¿Cómo logro que ese objeto se vuelva significativo para la persona que lo está elaborando? Para el caleidoscopio vamos a tener entonces 3 espejos. Pero lo primero que debemos conseguir es el tubo. La recomendación nuestra es que consigamos un tubo de papel, donde viene el papel de, un tubo de cartón, perdón, en los que vienen las toallitas de papel de la cocina. El del papel higiénico funciona, aunque es muy corto. Y el de las telas también nos puede servir. Quien tenga posibilidad de ir a un almacén de telas encontrará entonces entre la basura un tubo y algunas personas lo venden, otras lo regalan y lo cortan del tamaño que lo quieran hacer. Los espejos que se consiguen en una marquetería o en una vidriera, esos sí deben mandar a cortarlos, pues los deben mandar a cortar. Deben ser más pequeños que el tubo, aproximadamente 2 centímetros menos de longitud respecto al tubo con el que van a trabajar. Son 3 espejos y la idea de los 3 espejos es que formemos la pirámide que estamos viendo en el primer punto de las instrucciones y que quede fija a los lados que quede circunscrito, mejor dicho, al interior del tubo. Entonces, para que eso suceda, de acuerdo al perímetro, perdón, al diámetro de la circunferencia de nuestro tubo, debemos dibujar el espejo. Llegó alguien en nuestro Hangout. Deben dibujarlo circunscrito para poder determinar las medidas en las que los van a mandar a cortar. Una vez los tengan, no son muy costosos, son aproximadamente 700.000 pesos por espejito. Los vamos a unir con cinta pegante, como está. Puede ser cinta de enmascarar, puede ser cinta transparente. Quien quiera hacerlo con silicona fría, también lo puede hacer. Y con las caras hacia abajo, para que entre ellos, acá en el interior del triángulo que estamos viendo, van a quedar entonces. Hola Mónica, ¿cómo estás? Qué bueno que alcanzaste a llegar. Bienvenida, estamos explicando el caleidoscopio. ¿Listo? Deben quedar los espejos reflejándose entre sí, porque esto es lo que nos va a dar la sensación de reproducción infinita de las imágenes que vamos a trabajar. Espérenme, yo achiquito acá para poder tener ambas imágenes y no perderme. Que no estoy como viendo mucho, la verdad. Listo. Tenemos entonces que necesitamos un visor. Yo estoy acá pensando que nos hace falta, no entiendo por qué, hace falta la imagen en el caleidoscopio donde están todos los materiales. Yo se las monto ahorita al finalizar el Hangout para que tengan como la listica de materiales que necesitan para cada uno, para que sepan de entrada qué conseguir.
Tenemos entonces un elemento que llamaremos visor de cartón, que va a ser la parte por la que vamos a mirar, que la vamos a cortar del mismo diámetro del cartón, del tubo que conseguimos. Tenemos un acrílico que nos funciona como tapa, también como lente para el caleidoscopio. Quienes no puedan conseguir el acrílico, que estaba hablando ahorita con Edwin, que a veces es complicado, entonces también lo van a poder hacer con acetato transparente. Lo cortan del diámetro que lo necesitan y lo pegan al vidrio con silicona o con colbón, perdón, al cartón con silicona o con colbón. Entonces, metemos el triángulo al interior del tubo, luego tapamos con el acrílico y sobre el acrílico ponemos el visor. Miren que el visor tiene el huequito para poder mirar a través de él. Eso significa que entonces al otro extremo del tubo nos van a quedar los 2 centímetros volando, que fueron los que dejamos para poder echar las piedritas, las mostacillas o los elementos que queramos introducir en el caleidoscopio para que generen las formas. Los más recomendados son las mostacillas, que son las chaquiritas pequeñas, pero también pueden utilizar pedacitos de papel de colores. Pueden hacerlo de un solo color, pero entonces los efectos que van a tener en el caleidoscopio no van a ser tan ricos visualmente como si lo trabajáramos con muchos colores, porque entonces en la medida en que esos colores se van a mezclar, van a generar unas simetrías y unas formas muy interesantes. Ya por el otro lado, entonces volvamos, estamos con el cartón. Regálenme un segundo, yo voy por el kit y les voy mostrando como las piezas para que podamos resolver esas dudas. Volví. Va a ser mucho más claro. Retomo. Tenemos el tubo. Este es un tubo de papel de cocina, de toallitas de cocina. Tenemos los 3 espejos y miren la relación que hay entre el tubo y el espejo. Son aproximadamente 2 centímetros menos. Voy a unir los 3 espejos de manera que me quede este triángulo. Miren que las caras que reflejan, pues las caras del espejo están hacia adentro. Y esto es lo que voy a pegar con cinta. Lo suficiente para que queden fijos, ¿cierto? Para que no se me vayan a mover. Una vez los tengo ya pegados, recuerden que puede ser con cinta o puede ser con... Ana, Hola. y también se pueden pegar, ¿hay algún pegante en que se puedan unir sin necesidad de cinta? Sí. Lo podemos hacer también con silicona fría, con la silicona que se utiliza para todo lo que tiene, pues para unir vidrios y para sellar humedades. Correcto, listo. Con esa silicona. Regálenme un instante, yo los uno, porque si no, no soy capaz de ponerlos dentro del cartón para seguirles explicando.
Yo voy a hacer acá una unión rapidita, pues como para explicarles el proceso. Mónica, mientras yo voy uniendo esto, contanos cómo te fue con la bitácora. No te escuchamos. Dale. Escribinos. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Ya sí? Sí. Sí, sí. Bueno, a mí me fue bien. Yo sí traté de hacerlo todo con reciclaje. Genial, mostranos. ¿La tenés Por ahí? aquí tengo una, porque yo trabajo, pues hacemos las cositas con Sandra, que hoy no pudo estar, y hemos terminado una. Estos son cartones de una cajita que repartieron esta semana en el colegio de una alcancía de cartón de los kits escolares y unos muchachos botaron unas, entonces yo soy chatarrera y recogí todo. Hojas que me habían sobrado de unas evaluaciones, Genial, este es el muy tamaño de maravilloso. y esto es de una carpeta vieja. Ujú. Y así quedó, pequeñita. Súper Portátil. manejable. El resorte. Esto es un estuchito protector, Sí. porque hay que salir al campo, hay veces, entonces para que no se vaya a humedecer, de pronto hay veces está lloviznando, entonces para poder escribir sin que se dañe. Y así quedó. Este es un pedacito, la pasta y eso. Mónica, ¿la cosiste? Así fue la tarea. ¿La cosiste? ¿La cosiste? Sí, está cosida aquí. Ah, bueno, súper. Súper. Esta que está sin terminar, por aquí están los huequitos, que se los hice con una navaja. Por allá en la página coloqué pues como todo el proceso. Sí, señora. Sí, señora. Interesante, fue muy divertido en todo caso. ¿Y ya escribiste en ¿Y ya ella? escribiste en ella? Tengo los dibujitos de más o menos cómo hice la agenda. Simplemente grafiquitos porque yo soy un pequeño, estos son algunos de mis lapiceros de trabajo diario. Yo sin color no soy capaz de funcionar. Me pasa lo mismo. Entonces, mucho color y poco escribir, pero sí mucho hacer rayitas y dibujitos. Bueno, muy Bueno, rico. muy rico. Es lo que estamos haciendo. Muy Muy rico que rico que conozcan un un material para material que para que ustedes ustedes trabajen, trabajen, pues. pues. Entonces ahí te Entonces ahí queda te queda una libreta de apuntes o una bitácora muy buena, muy manejable además por el tamaño. La de Edwin también quedó muy buena, es más grande, pero también la cosió y la cosió con lana y las hojas pues son tamaño carta y está mucho más, tiene más espacio para trabajar. Bueno, entonces ya tenemos, mira, ahí te la está mostrando. Ahí tenemos entonces en los triángulos, no se alcanza a ver, voy a quitar este que tengo acá atrás. No sé si ahí a través del reflejo alcanzan a ver Sí, que sí, ya se están ve. los espejos al interior del tubo de cartón. Nosotras conseguimos estas piecitas que son unas piezas acrílicas, pero las mandamos cortar láser.
Acá en Medellín, pues ya en los diferentes municipios, les tocaría averiguar si de pronto hay cortadora láser, pero yo les recomiendo que la opción más sencilla es trabajar con acetato. Pueden trabajar con acetato, pueden trabajar con vidrio también se podría, pero es muy difícil a veces conseguir quien nos corte vidrio del, en círculo del tamaño exacto que lo necesitamos. Entonces, miren qué les puede ir como solucionando. Lo importante es que sea transparente, porque si es opaco o distorsiona la imagen, nos va a dañar toda la percepción de las figuras que el caleidoscopio va a formar. Entonces, una piecita de estas va en uno de los extremos sobre los que se apoya el triángulo. Ahí ven, ahí queda apoyado el triángulo y es a esta a la que le voy a pegar el visor. Entonces, este es el lado por el que voy a mirar. Por acá que queda entonces el espacio vacío, los 2 centímetros disponibles, voy a poner otra igual, que entonces debe caber al interior del caleidoscopio, y sobre ella voy a poner las mostacillas, que son estas piecitas, estas chaquiritas que les voy a mostrar acá. Un momento, yo bajo la pantalla y les muestro. Esto es lo que llamamos mostacillas o chaquiras. Les decía ahorita, no tienen que ser mostacillas obligatoriamente, pueden ser pedacitos de papel de colores, pueden ser semillas, pueden ser otras cositas que tengan, si tienen confeti, bueno, lo que tengan, pueden ser botones muy pequeños también, pero entonces, entre más grande sean las piecitas que le pongan al caleidoscopio, más difícil va a ser que se muevan en ese espacio tan reducido que van a tener dentro del tubo y no se van a generar tantas formas tan variadas y tan bonitas. Entonces traten de buscar unas piecitas pequeñas. Una vez ponen esas piecitas, lo que vamos a hacer es tapar el tubo con la última pieza de acetato que tengo y me queda listo el caleidoscopio. Ya ahí me funciona. ¿Cómo funciona un caleidoscopio? Mirando a través de él contra la luz y girándolo. Es muy importante con los dos objetos que vamos a trabajar esta semana, como son objetos que explican procesos ópticos o fenómenos ópticos, que trabajemos siempre mirando hacia un lugar iluminado. Entonces, la cámara, la que ya les voy a explicar, les funciona mejor si es de día o si están en una habitación muy iluminada, porque si hay muy poca luz, es probable que no se evidencie tanto el fenómeno de inversión que sucede de las imágenes. Lo mismo que en este. Pero como acá no queda ya terminado, pues él funciona, pero no está terminado, la idea es que cada uno lo personalice, que lo pinte, ya sea con colores o que lo forre con un papel o que le pegue una tela o que le pegue semillas, como lo quieran personalizar. Y que a través de la experimentación con el caleidoscopio puedan explicar qué es lo que sucede, cuál es el fenómeno que se da ahí y por qué se generan las imágenes que se generan con esas piezas y los espejos. Miren todo lo que sucede en ese proceso. O sea, es un proceso que nos puede tomar una mañana completa si tenemos todos los materiales, pero entre la consecución y la elaboración final pueden pasar un día, 2 días, si tenemos pues mucho tiempo para dedicarle. Pero entonces, desde la geometría lo podemos trabajar en el momento en que explicamos cómo hacer
un triángulo circunscrito, pues o un triángulo al interior de una circunferencia. Tenemos que tomar medidas, podemos explicarlo desde la física también. Desde las artes podríamos hacer trabajos con las figuras que se generan con las piecitas, pues con las mostacillas en el caleidoscopio. Y también vamos a hacer un trabajo de sensibilización con el acabado que le vamos a dar, con la pintura que le vamos, o con lo que le vamos a hacer pues finalmente al caleidoscopio. Ahí está el primer objeto. Edwin o Mónica, ¿tienen alguna inquietud? Ana, los espejos dentro del tubo, ¿sí, se sostienen solo o hay que pegarlos también? El vidrio adentro. Dentro del tubo, porque si, o él se mueve, ¿cómo? En mi caso, se sostiene porque quedó muy fijo a los extremos del tubo. Si alguien, muy buena pregunta esa, Edwin, si alguien siente que le está bailando el tubito o que le está bailando el acrílico o el acetato dentro del tubo, lo mejor es que acá, en la parte donde tenemos los 2 centímetros de distancia, que es la que más peligro corre. Hola, tenemos visita. ¿Cómo estás? Pongamos de pronto una cuñita de 2 centímetros entre el acetato que va pegado al vidrio y el que va acá en el extremo para que no se mueva. O sea, puedes pegarlo o puedes hacerle o trabajarlo con silicona también. La silicona en este caso es muy buena opción porque te rellena sin color pues y sin acabados raros que te alteren las figuras. Correcto, correcto. Mónica, preguntas con el caleidoscopio. ¿Ya habían hecho caleidoscopios? No, yo no. Lo había escuchado y lo había visto, pero por ahí en imágenes del Parque Explora, pero no lo había hecho. Es muy fácil y es muy buen regalo. Además, pues es muy bonito. Piensen, por ejemplo, que un niño le regale un caleidoscopio al papá el Día del Padre. Podría ser una muy buena opción, pues, de trabajo. Entonces, hace uno muchas actividades y une muchas, pues, como muchos conocimientos en un trabajo como este. Y es una herramienta Tenemos también de trabajo en el aula. muchas. Es que a partir de eso se pueden desprender cualquier cantidad de actividades, se le puede sacar tanto provecho como cada uno quiera y esa es la idea, que con el objeto que cada uno va a crear a partir de la próxima semana puedan articular muchos de los procesos de sus clases. Pues que no sea que simplemente lo hicieron en una, lo usaron y se olvidaron de él para siempre. No, ¿qué puedo seguir generando yo alrededor de ese objeto? ¿Qué tanta magia le puedo imprimir? ¿Qué tanto conocimiento le puedo adjuntar? Entonces vayan también como pensando que además de enseñar, permita y sea perdurable en el uso. Pasemos entonces a la cámara. La cámara es mucho más sencilla. Para la cámara solo vamos a necesitar cartulina negra y papel albanene o papel mantequilla. Para quienes no conocen el papel albanene o el pergamino, hagan de cuenta como el papel mantequilla, pero es más grueso, tiene más calibre, entonces se estructura mucho más fácil. Cualquiera de los dos les funciona o también les funciona acetato del opaco. Lo importante es que sea opaco, pero que permita pasar la luz. De estas instrucciones de la cámara, les voy a mandar las dimensiones de los cilindros. Esas también se las mando ahorita, o las monto o se las mando al correo, porque entonces necesitamos 2 cilindros que tienen 2 tamaños diferentes. Ahí lo ven,
en el primer punto de las instrucciones, y no solo tienen diferencia en altura, sino también en circunferencia, porque el uno va a ir al interior del otro. Esperen, yo guardo mis materiales del caleidoscopio y saco los de la cámara para poderles mostrar. Miren acá los dos rectángulos. Acá en el rectángulo nosotras marcamos puntas que son las pestañas que me voy a pegar. Entonces, esto me indica que este lado viene, acá les muestra más fácil, viene justo hasta 1 centímetro y ahí lo uno. Y me queda un tubo negro, pues un tubo oscuro. Y el otro hago exactamente lo mismo. Este es el más largo. Y voy a quedar con dos piezas que en este caso también tienen aproximadamente 2 centímetros de diferencia. La diferencia de circunferencia entre ambas no es mucha, porque a veces necesitamos restringir el movimiento porque esto nos va a funcionar como si lo pudiéramos girar y acercar para poder enfocar la imagen. Tenemos esos dos elementos y tenemos una pieza de papel calcante o de papel albanene o de pergamino, que es a la que le vamos a hacer estas pestañitas para pegarlas como se ve en el paso 3 del cilindro más largo por fuera. Y a ese papel mantequilla que acabamos de pegar ahí, le vamos a hacer un orificio muy pequeño con un alfiler. Porque por ahí es por donde va a entrar la luz. Miren entonces que no necesitamos nada más, solamente pegante, la cartulina y el albanene. Y vamos a ver es por el lado opuesto. Pasemos al quinto, por favor, Edwin. Vos que estás ahí regulando las imágenes. Vamos a ver es por el lado opuesto al albanene. Se llama cámara porque a través de ella van a pasar las imágenes. No significa que tome fotos, pues no vayan a esperar que de ahí salga una imagen o que lo puedan imprimir. Pero entonces vamos a poder experimentar un fenómeno en el que la imagen que estemos enfocando se va a girar, se va a invertir. Luego de eso, aparecen unas preguntas en las que ustedes o con las que ustedes van a tratar de responder mientras van utilizando el objeto qué es lo que sucede en esa cámara. Entonces, miren que hay otra opción y es generar preguntas para inducir el conocimiento. Uno nace de la experiencia, netamente de la experiencia y de las suposiciones. Otro lo puedo dirigir y otro puede ser también que yo como profesor explique el fenómeno físico que se está dando y ya los chicos corroboren esa información en la experimentación con el objeto. Esta cámara sí era mucho más fácil. Entonces, tienen preguntas ahí, Edwin y Mónica. Edwin. No, todo bien por ahora. Listo. La idea es entonces que hagamos estos dos objetos esta semana
respondamos las preguntas o consultemos sobre los fenómenos que cada uno de ellos desarrolla y traten, más allá de eso, de pensar en la experiencia. ¿Qué creen que esa experiencia genera con los chicos? Perdónenme un segundo. Listo, no me demoro nada. ¿Qué genera esa experiencia en los chicos? Y cómo más estos objetos les permiten a ustedes ir pensando en los objetos que van a desarrollar. Adicional al desarrollo de los objetos, que ojalá todos lo puedan hacer, entenderemos que hay personas que les va a quedar difícil de pronto encontrar algunas piezas, pero ojalá puedan como sortear esas dificultades. Hay una teoría sobre estilos de aprendizaje, que esa partecita no la hemos tocado. Leámosla para que la conversemos dentro de 8 días, pues el martes, que ya no son 8, son menos días, y es porque el objeto de aprendizaje que yo diseñe también debe tener un público específico, así como la ropa no se hace toda para todo el mundo. Los objetos de aprendizaje que yo esté desarrollando, debo tener muy claro a qué tipo de persona le van a llegar, porque todos hemos experimentado que en un aula de clase hay niños que prefieren manipular las cosas y armar y hacer, mientras hay otros que hay que dirigirlos completamente y les da más temor experimentar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces los estilos de aprendizaje, que son 4 básicamente, el activo, el reflexivo, el teórico y el pragmático, nos van a hablar de unos comportamientos que tienen nuestros estudiantes al momento de aprender y de recibir el conocimiento. De acuerdo a esos estilos o conocer esos estilos, me va a permitir a mí optimizar las estrategias. Tengo que cortar en contados instantes, tenemos que cortar, entonces, no, bueno, leemos en el link que está lo de los estilos de aprendizaje, van a encontrar un test. Nosotros les escribíamos que la identificación del estilo de aprendizaje puede ser de varias maneras, pero entonces depende también de la edad con la que yo esté trabajando, porque si tengo niños muy pequeños, como las chicas y las profes que nos acompañan que tienen niños de preescolar, tengo que desarrollar unos tests que ellos puedan responder para yo mismo identificarle los estilos de aprendizaje. En el caso de chicos más grandecitos, ya sí puedo trabajar el test que la página propone y que es el test más común pues para estilos de aprendizaje, que es el Honey-Alonso. Y en el caso de adultos o jóvenes, puedo hacerlo con un proceso de autoidentificación o de autoevaluación. Uno mismo está en capacidad de decir con cuál de los estilos se identifica más. Los invito a que lean sobre la teoría, es muy interesante. Hay quienes la desmitifican, pues hay quienes dicen que no funciona aprender por estilos de aprendizaje, pero a muchas personas les ha dado resultado, que a partir del momento en que conocen los estilos de aprendizaje de sus aprendices o de sus estudiantes, pueden desarrollar más estrategias que les lleguen directamente. Lo bonito de los estilos de aprendizaje es que van en contra de la masificación de la educación, que es lo que tenemos que empezar a hacer todos. Quien tenga dudas, recuerden que está la comunidad, está el correo electrónico. En el transcurso de lo que queda de la noche, les enviaré el listado de materiales. Muchas gracias a los que participaron, muchas gracias a Edwin. Por favor, sigan montando las fotos de sus bitácoras y de sus experiencias. Sigan comentando y contándose cosas. Y nos vemos el martes a las 7 de la noche. Listo, hasta luego. Edwin, muchas gracias por estar. José, muchas gracias. Y Mónica también, a pesar de que al final se haya caído la conexión. Muy rico. Feliz noche para todos. Bueno, Edwin, ¿algo para decir?